Hoy he tenido que venir al barco a echar un vistazo. Resulta que la otra noche al volver de pesca vi que tenía agua en la sentina, cosa que bueno, puede ser normal o no. Este barco tiene la sentina como, digamos, compartimentada, ¿vale? Lo que es la sentina principal, que está debajo del motor, y luego tiene separada, a ver si puedo enseñarlo, debajo del inversor tiene una separación, ¿vale? Esto sería la parte de la sentina del motor y esta sería la parte de la sentina, digamos, que del inversor y el prensaestopas, el pasacascos, que va a la hélice. El agua la tenía aquí. De hecho, tengo dos bombas de achique, una manual que es esta, y otra más a proa justo debajo del motor. Con la que sacaba agua era con esta. Entonces, bueno, la vía de agua, anormalmente alta para lo que viene haciendo de agua el barco, está en esta zona. Así que voy a desmontar un poco el tinglado que tengo aquí, porque justo el prensaestopa está debajo del banco de baterías y tiene poca accesibilidad. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que, descartando la entrada de agua desde el timón que está en popa, pues puede pasar que la entrada de agua esté en el prensa. Voy a echar un vistazo a ver qué prensa tengo. Si es un prensaestopas tradicional, aunque tiene su propia refrigeración. De hecho, a ver si lo puedo enseñar. Aquí tiene un grifo de fondo propio, ¿vale? Tiene un grifo de fondo propio. Ese es el transductor que no hace agua. Y este es el otro grifo de fondo para la refrigeración del motor, que tampoco hace agua. Así que ese es el grifo que os decía, que va al prensaestopas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que haya que apretarlo un poquito. Ahora lo veré cuando desmonte las baterías. De ser un prensaestopas o un pasacascos estanco, una bocina seca, por decirlo así, si hace agua, mal asunto. Habrá que adelantar la parada anual para cambiar el elemento, porque no puede hacer agua un prensa. Una bocina seca no tiene que hacer agua. Otra posible entrada de agua podría ser a la altura del propio inversor, por lo siguiente: el motor toma el agua del grifo de fondo, pasa por el filtro, del filtro baja, entra al inversor por aquí, sale del inversor por allí y aquí ya al impeller, que la lleva al intercambiador. Podría ser que alguna de esas abrazaderas, o bien la de entrada o bien la de salida, estuviese floja, o peor, que el tubo metálico del inversor estuviese perforado. Quiero creer que no. Entonces, como digo, recapitulando un poco, posibles entradas de agua: el pasacascos, el inversor y también el colector de escape, o bueno, el silencioso, según como lo llaméis. Si os dais cuenta, aquí tiene unas marcas de haber goteado en su momento. Lo apreté, pero me he dado cuenta que aquí tiene una reparación mal hecha. Entonces podría suceder que cuando se le exija mucho caudal de funcionamiento, tenga algún poro y esté drenando agua. No lo sé. En fin, vamos a ir de lo fácil a lo difícil. Primero voy a ver el tema de lo que me encuentro debajo del banco de baterías. Si es un prensa tradicional, pues lo apretaré un poquito. Si es un prensa estanco, una bocina seca, pues mal asunto. Voy a arrancar después el barco
Voy a secar toda el agua de la sentina por todas las partes y voy a poner papel debajo de los posibles puntos de entrada de agua. Voy a quitar las baterías, como digo, voy a dejar solamente una para tener acceso a la bocina. Seco, pongo papel, debajo del inversor pongo papel, debajo del silencioso o colector o como lo queramos llamar también pongo papel. Arranco, como digo, lo llevo al régimen de funcionamiento con el que diagnostiqué el problema, que fueron en torno a 2400 revoluciones, ¿vale? Y veo a ver si encuentro la entrada de agua. Voy a desmontar todo, a secarlo y seguimos. He quitado las baterías y esta vez ha salido cruz, no ha salido cara. Al final la solución que va a tocar, practicar, es adelantar la varada. Mira, os lo enseño. El barco va equipado con una bocina o prensa estopas o pasacascos. Es una bocina seca, ¿vale? Lleva, como digo, su propia entrada de refrigeración, ¿vale? Pero es una bocina que he preguntado al anterior propietario del barco qué mantenimiento le practicaba, porque estas bocinas secas tipo Volvo, por decirlo de alguna forma, pues dependiendo de las horas de navegación, pero a lo mejor un par de veces al año hay que aplicarle grasa y tener la precaución de, cuando se practica la varada, al volver a poner el barco en el agua, purgarlas para que no le quede aire dentro. Yo albergaba la esperanza de que, al ser un barco del año 97, creo, pues todavía equipase un prensa estopa tradicional, una bocina con estopada. Pero me hacía sospechar de ello el hecho de que tuviese su propio circuito de alimentación, de refrigeración, que yo siempre lo cierro al llegar a puerto. Bueno, como digo, al quitar las baterías, lo primero que he visto ha sido salitre en el propio eje. ¿Lo veis? Salitre. Y si os dais cuenta, le he tocado un poquito y está tirando agua. Una gotita en continuo. ¿Vale? Una gotita en continuo. Voy a revisar el par de aprietes de las dos abrazaderas que tiene, sin pasarme, y voy a meterle un poquito de grasa entre lo que es la goma y el propio eje, para ver si eso ralentiza un poco la entrada de agua. No está entrando aún, no está entrando un caudal como para temer por la integración de la embarcación, que se va a ir a pique, pero tampoco se puede desatender esto. Estas bocinas, cuando pierden agua, hay que cambiarlas. O sea, no hay otra solución. Entonces, lo dicho, hoy siendo domingo no puedo hacer varada. Voy el mismo lunes a hablar con los mecánicos para sacarlo aquí en puerto. Y es una historia, pues porque hay que hacer varada, hay que soltar la pala del timón, hay que soltar el eje del inversor, hay que desplazar todo el eje hacia afuera, cambiar la bocina y volver a instalarlo. Bueno, esto es lo que pasa cuando a un barco no se le hace el mantenimiento adecuado. Como antes he comentado, le pregunté por gusto al anterior propietario qué mantenimiento le hacía a la bocina, al prensa, y me decía que nada, que lo único era cada X tiempo hacía un poquito de agua, se sacaba con la bomba de achique de membrana que toma aquí abajo y ya está. Pero no, este sistema no tiene que hacer agua. Entonces este señor que me lo vendió, que no controlaba mucho de mantenimiento, en su día tuvo este problema, lo ha dejado estar y yo lo he diagnosticado ahora, por suerte a tiempo, porque ahora mismo es una vía de agua controlable, como veis, el goteo. Es una gotita cada segundo. Pero cuando el eje está trabajando, se calienta, etcétera, pues entra bastante más.
Entonces, moraleja de todo esto, cuando compréis un barco de ocasión, siempre, antes de navegar con él, hay que conocerlo. Hay que conocer todo del barco. Y no os creéis a pie juntillas lo que os diga el anterior propietario, porque puede que tenga idea del tema o puede que no. Entonces lo mejor es comprobar las cosas por uno mismo, que veáis todos los pormenores, que reviséis todo el motor entero, una revisión integral, que esto es la principal seguridad, el motor. Si tenéis pasacascos, si tenéis líneas de combustible, comprobad que esté todo en orden, que los grifos funcionan adecuadamente, que las líneas de combustible están limpias. Y si tenéis un prensaestopas, pues oye, en la varada, antes de echar el barco al agua, antes de la botadura, si no tenéis la certeza de que la estopada está bien, cambiarla por vosotros mismos, por un servicio náutico. Y si tiene una bocina seca tipo Volvo como esta, pues o Solé, no sé este modelo cuál será, pero bueno, entendéis a lo que me refiero. Es una bocina que no tiene que dejar entrar nada de agua a la sentina. Si no sabéis cuándo se ha cambiado, porque recomienda unos 4 o 5 años, pero bueno, dependiendo de las horas de navegación. Pero si no sabéis cuándo se han cambiado los elementos, cambiarlos, aprovechando la primera varada, porque no son caras. Y una vez que tenéis una vía de agua, por suerte en mi caso esta es controlable, pero os puede dar un verdadero calentamiento de cabeza. Así que bueno, voy a aplicar grasa, voy a medir el eje, creo que es de 25 milímetros, pero voy a comprobarlo. Y mañana lunes hablo con la náutica para acometer la varada y solucionar este tema. Ahí lo dejo. Ya está cambiada el prensa seco o bocina seca. Ahí está. Es una, digamos, genérica. No es la original de Volvo, es una Osculati. Pero es que son 120 euros más barata que la de Volvo. Y así prueba a ver qué tal. Al final, pues para acceder, no ha hecho falta sacar el eje y con ello desmontar la pala del timón, liberando el plato. En este barco al menos liberando el plato, el inversor y la abrazadera, y desplazando un poquito el eje hacia popa, se ha podido quitar la bocina vieja y poner la nueva. Así que bueno, voy a intentar poner aquí un poco de orden, volviendo a montar aquí el pequeño mamparo que había, el banco de baterías, etcétera. Baterías seguramente pondré una nada más, porque necesitaré espacio para purgar el aire una vez que el barco, o sea, cuando montemos el barco después de la varada, y ya tranquilamente en el punto de amarre con todo un poco más organizado y limpio os sigo contando, porque ahora mismo el barco, pues de pisar por el varadero, pues tiene restos de patente por todos lados, está hecho una porquería. Voy a montar y luego sigo comentando. Voy a hacer una pequeña prueba de navegación. No es la mejor de las tardes, igual no se aprecia en el vídeo, pero hay bastante manejadilla. He purgado la bocina. Ese poquito de agua que se ve en la sentina es de haber purgado, súper importante. Después de la varada, apretar para que expulse el aire hasta que gotee agua. Ahí está. Eso es súper importante hacerlo, ¿vale? Entonces ahora voy a secar ese poquito de agua, voy a arrancar motor y voy a ir a distintos regímenes de revoluciones para ver si hay alguna vibración anómala que pueda significar que hay que hacerle una revisión de la línea del motor. Voy a tener cuidado porque con la manejada se me viene aquí el tambucho del motor encima. Pues eso, voy a secar y hago una probatina a ver qué tal va. Bueno, ya en el punto de amarre me he quedado sin batería en la cámara de acción, en la Insta, así que estoy cachito de vídeo con el móvil. Bueno, ahí se ve la sentina,
totalmente seca. No he percibido ninguna vibración extraña que me haga pensar en un problema de desalineado del eje, ¿vale? Insisto, súper importante que engraséis según las horas de navegación, pero unas 2 veces mínimo al año la bocina con la grasa que viene con el kit. En este caso es esta. Pero bueno, yo creo que grasa de silicona normal y corriente. Voy a montar la segunda batería, que la tengo aquí preparada. Y ya aprovecho pues para enseñaros la bocina que se ha quitado. Es una Volvo Penta. A ver si enfoca. Ahí está. Una Volvo Penta. Esto es el aplicador que tiene el kit que lleva puesto. Se mete por aquí el eje y cuando está instalado se retira este plástico, este capuchón que protege las lamas que dentro hacen de sello para que no entre agua. Aquí podéis ver por dentro lo que es la bocina de Volvo. Voy a quitar el aplique. Aquí con el aplique quitado para que veáis por dentro, que ya se veía que estaba, a ver si enfoca el teléfono, bastante deteriorada por dentro. Ahí está. Esos son los labios en los que hay que aplicar la grasa de mantenimiento. Y eso es lo que hay que intentar drenar de aire después de cada operación de varada, para que siempre vayan con agua, nunca con aire, para que no se quemen y gripen. Mira, ahí está, ¿lo veis que está estropeado por ahí? En fin, estaba ya para cambiarla. Además se ve todo el interior y la parte donde ha ido goteando el agua. ¿Lo veis? Esa parte de abajo es donde iba goteando el agua. Esa es la parte superior. Y esta era la parte, a ver si enfoca, que le cuesta. Eso, y esta era la parte inferior. Como veis, está súper marcada por agua. Este prensa seco se tendría que haber cambiado antes. Pero falta de mantenimiento del anterior propietario y fallo mío. Así que nos pasa lo mismo que a mí, ¿vale? Tener precaución de cambiarlo, porque yo he tenido suerte de no tener ninguna fuga de agua, pero sí, después de la circunstancia, tener una vía importante de agua y tener un buen susto. Así que bueno, al final creo que lo he dicho en alguna parte del vídeo, pero en este caso concreto, en esta Benetton Antares Serie 6, no ha hecho falta retirar la pala del timón y simplemente quitándole el anodo a la punta de hélice, soltando la pletina que une el eje al inversor junto con la abrazadera, se genera el espacio suficiente para, desplazando el eje hacia popa, quitar la abrazadera del prensa viejo, retirarlo, engrasar, limpiar bien, volver a meter el prensa con su grasa y ya está. Y lo que sí os recomiendo es que cogéis una lija muy fina al agua, una 2000 por ejemplo, y le deis una pequeña limpieza al eje. No se trata de arañarlo, se trata de limpiarlo para que acople bien el nuevo prensa, ¿vale? Y bueno, espero que os sirva de algo a todos los usuarios de este tipo de sistema, o bueno, los que tengáis un barco similar o si os queréis pasar a este sistema, que la verdad la comodidad de tener la sentina seca es una gozada, pero hay que tener muchísimo cuidado. Un saludo.